noches. Para todos, un saludo muy especial. Con todos los que se quieren conectar en este momento, en este en vivo, que están ustedes con Jorge Cadena, psicólogo católico, y con el padre Matías de Argentina nos va a acompañar. Vamos a esperar que tengamos una charla muy amena, que estemos muy conectados y bueno, muy contentos en todo caso de tener obviamente a un sacerdote que siempre tienen una sabiduría especial. La verdad es que yo me siento muy contento cuando tengo una persona religiosa en estos últimos días. Han sido súper lindos ese aporte que nos han hecho algunas monjitas, algunos sacerdotes, pues en todo ese conversatorio y que estamos concentrados en el tema del perdón. Entonces, qué rico que nos estamos acompañando aquí. Estoy esperando que se una el padre Matías. Desde Argentina, en este momento aquí en Colombia son las 6 de la tarde y en Argentina son las 8 de la noche. Entonces, esperemos que pronto se esté conectando con nosotros el padre Matías. Ha sido, perdón, muevo aquí unas cositas aquí para que no me entren llamadas y nuevamente pues conectados con ustedes como debe ser. El padre Matías acaba de unirse, sí, y le vamos a dar la bienvenida al padre entonces que vamos a recibir la invitación de él. Padre, por favor nuevamente nos hace la solicitud para que, porque acabo de caerse, sí, padre Matías se unió, pero se nos cayó la llamada, la conexión. Padre, a ver si nuevamente me recibe por favor la invitación, sí, más bien usted se conecta y ya mismo le respondo a usted, padre, por favor, con la invitación, sí. Bueno, contento pues de tenerlo a usted, padre, sí, muy animado, con una fuerza muy especial que tiene el padre Matías. Aquí acaba nuevamente de pedirnos la solicitud, pero eso. Aquí ya va a entrar en estos momentos el padre en conexión con nosotros, ya recibió la solicitud. Padre Matías, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, padre, ¿y usted? Bien, bien, muy bien, muy bien. Acá acomodando todo para poder encontrarnos. Bueno, qué rico, padre. Mil gracias. Muchas gracias, pues, por su tiempo, porque ustedes tienen una pastoral y por lo visto que con ustedes estuvimos intentando varios días y no fue fácil. Me imagino que su pastoral, pues, se lo estaban pidiendo, padre. Qué bueno que podamos estar con usted en esta noche aquí nosotros desde Colombia. Allá en Argentina son las 8, ¿cierto, padre? Exacto, exacto, sí, sí, gracias por la paciencia. En realidad, viste que estamos un poco restringidos con el tema del horario, estamos perdón, con el tema de la pandemia, estamos muy mal, no podemos celebrar la misa con gente, solamente podría ser al aire libre, pero hace mucho frío. Y sí es verdad que, bueno, hay otras tareas que por ahí hace que algunas cositas se compliquen y que son esos hogares que te contaba que tenemos aquí en la parroquia y que, bueno, con mucho cariño merecen mucha Sí. atención. Decía el padre de esta mañana en la misa de la parroquia nosotros, decía que hoy que es fiesta del Sagrado Corazón, decía que nosotros debíamos darle más significado a esa fiesta, que desafortunadamente cambiamos el cuadrito del Sagrado Corazón por otros cuadros de maticas y de fruticas y sacamos al Sagrado Corazón del centro del hogar y decía, y ahora no crean ustedes que porque compran la imagen y la ponen simplemente sino que hay que entronizarla. ¿Es así, padre? Es lindo eso, me gusta eso de entronizar, en realidad es un término un poco que quizás a muchos no les suena, pero es como dedicar un espacio en especial a una imagen que uno tenga mucho cariño. La verdad que está sucediendo algo muy lindo con el Sagrado Corazón porque Muy lindo. es una imagen antiquísima. Nosotros este año, con la ayuda de una consagrada que ya habíamos hecho una treintena a San José, nos propuso hacer la treintena al Sagrado Corazón y son de esas devociones muy antiguas y que sin duda yo creo que nos llevan a un recoveco en el corazón o de alguna casa de una Claro. abuela, de una bisabuela, de una iglesia vieja, de una iglesia de cuando éramos chiquitos. Son esas imágenes que quedan grabadas en nuestro corazón y que en algún momento cuando la vemos nos despiertan cosas lindas y bueno,
poder reavivar la devoción al Sagrado Corazón, me parece que es una cosa muy linda que podríamos hacer y Bueno, especialmente... padre, entre otras cosas, a propósito del Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón tiene una serie de promesas, ¿no? Que le hace el Señor a Santa Margarita de Alocoque, que es a la que se le abre pues la devoción, así como lo hizo con Sor Faustina y el Jesús de la Vida Misericordia. Entonces a Santa Margarita de Alocoque le revela varias cosas, ¿cierto? Usted diría, a propósito que nuestro ministerio es ministerio de parejas, padre, ¿qué diría de las promesas que están ahí para lo que tiene que ver con familia? ¿Cierto? Usted nos puede resultar si de pronto le viene alguna a la memoria. En sí, las promesas del Sagrado Corazón tienen que ver mucho con la salvación de las almas, ese poder vivir de manera, como podríamos decir, en gracia, pero para que podamos comprender más y todos con la disponibilidad necesaria para que el amor de Dios se derrame siempre en nuestras almas, que eso es vivir de la gracia de Dios. Así que creo que si bien no hay una promesa en particular que podríamos decir que el Sagrado Corazón le transmitió para, en este momento, por lo menos no lo tengo así tan presente, creo que sí tenemos que saber que la gracia de Dios, que es el amor derramado de Él en nuestras almas, creo que para un matrimonio feliz con todo lo que ello significa, que no es un matrimonio que no tenga dificultades o algunas tormentas que atravesar, la gracia de Dios realmente es una promesa del Sagrado Corazón y la devoción o el refugio de Sí, un matrimonio en el Sagrado Corazón creo que puede ser un muy buen lugar claro, para los tiempos de claro. crisis. Pero, padre, hay veces que tenemos que darle con más fondo a la palabra gracia a propósito, y le voy a contar una anécdota que me tocó a mí con una paciente, con una ludópata. Una señora que la última vez que se despilfarró todas las cesantías del esposo, había recibido el esposo el cheque, él se había jubilado de la empresa y le pasaron el cheque con todas las cesantías de todos sus años de trabajo. Ese día ella tomó ese cheque y se lo consumió todo en el casino. Y ella, después de ese arrepentimiento, porque obviamente le entra lo que le pasa también al alcohólico, que después le da el guayabo moral, lo que le pasa al promiscuo, que también después, entonces lo que le pasa después a uno que entra como en un estado de choque, llegó a su casa, ellos tenían una imagen muy linda del Sagrado Corazón. Usted sabe que las imágenes, la mayoría de imágenes del Sagrado Corazón, o un gran número de imágenes del Sagrado Corazón, está nuestro Señor, estás mirando así hacia un lado y él como hacia abajo con la mano en el corazón, ¿cierto? Sí. Esa es la imagen de ella. Y ella dice que muy desesperada le lloró a él y le dijo, por favor, mire, yo le prometo que yo no vuelvo a entrar a un casino, pero si usted me ayuda con su gracia, ayúdeme con su gracia, de otra manera yo no voy a poder con esto. Ella dice, padre, que vivió un efecto rarísimo porque ella vio cómo Jesús volteó. Usted sabe que Jesús, vuelvo y les digo, los invito a los que nos están escuchando ahora, que busquen imágenes del Sagrado Corazón ahí en Google y van a encontrar muchas imágenes donde Jesús está mirando para abajo y de lado, con la mano en el corazón a propósito. Y entonces ella dice que la volteó a mirar de frente. Ella tenía el cuadro cogido y se espantó en ese momento y soltó, porque se asustó, ¿cierto? Pero ella Sí, cayó en cuenta nuevamente, cayó en cuenta que estaba en su momento de oración y que era él. Y cerró los ojos y padre, dice que ella inmediatamente sintió el abrazo de Jesús. Y ese día ella se sanó de la ludopatía, dejó de ser ludópata, por eso ¿cierto? por eso te hablaba al comienzo de la disponibilidad, porque cuando uno se encuentra, abre la puertita y como esta señora que le pidió auxilio a la gracia del Sagrado Corazón, bueno, creo que ahí suceden grandes cosas y creo que para el tema que hoy nos reunía, creo que acá tenemos una buena pista porque nada es mágico en nuestras vidas, nada es puro esfuerzo nuestro, pero sí implica muchas veces también las cuestiones espirituales mucha disciplina. Y la disciplina hace que uno tenga un espíritu disponible para que la gracia opere, actúe. Más allá de que la gracia de Dios opera y actúa como quiere, donde quiere y cuando quiere. Eso no está en discusión, pero sí cuando hay una disponibilidad, hay una puertita abierta, cuando la Claro. abrimos y decimos, Señor, entra con todo, con toda tu fuerza, tu poder, tu amor,
suceden grandes cosas como la que me acabas de contar, que la verdad que son testimonios muy alentadores y especialmente, impactantes y reales. Eso me sucedió con una paciente, que era lo padre, una paciente mía. Bueno, padre, y a propósito del tema que nos trae, porque usted nos acaba de hacer una introducción muy bonita sobre disponibilidad y gracia, ¿cierto? Lo que necesitamos como personas y lo que necesitamos también de Dios. Con respecto a nuestro tema que es perdón, ¿cierto? Que es perdón. Frente a eso, yo le pediría qué citas bíblicas nos puede inspirar, pero que sobre todo esa cita bíblica que elijamos, Padre, la podemos colocar en el contexto de disponibilidad y gracia. bien, yo cuando hablábamos hoy de qué, cómo íbamos a encarar esto o qué quería por ahí en especial y me dijo esto de la cita bíblica, no pensé en ninguna cita de las que por ahí comúnmente nos vamos enseguida a la adúltera perdonada, la última piedra, la piedra que a veces son esas citas de cuando querían apedrear a la mujer adúltera, el que no tenga pecado que tire la primera piedra, porque son citas por ahí muy comunes, o el hijo Ajá. pródigo, que son citas muy comunes para citar el tema del perdón, pero justamente, y creo que el Espíritu Santo tiene mucho que ver en esto y tendrá que ver en toda nuestra conversación, como premisa, Espíritu Santo para todo lo que queramos alcanzar y mucho más cuando queremos estas sanaciones interiores tan profundas como las que tienen que ver con el perdón y ya Claro. veremos si el olvido, si es una gracia, no una gracia, si se puede, no se puede, pero por sobre todo, si yo quiero alcanzar algo cuando lo busco desde el lugar espiritual, el Espíritu Santo, la invocación, el clamar al Espíritu Santo su presencia, no nos puede faltar. Entonces, pensando, y creo que nos une este mismo espíritu, porque fíjate que nos llevó a gracia y disponibilidad, se me vino a la mente aquel pasaje, primero, uno, el de los apóstoles y la tormenta, cuando Jesús se acerca y les dice, no temas, soy yo. Pero por otro lado, Mm. y de manera más fuerte, me viene un texto que me apasiona, me encanta y lo tengo muy presente siempre, que es, yo digo siempre, la fe de los cuatro amigos. Aquel pasaje del Evangelio donde hay cuatro amigos que llevan a su quinto amigo en una camilla y tienen tanta fe que los lleva a no quedarse con los obstáculos porque encontraron mucha gente, las puertas totalmente agolpadas de gente, eran casitas chiquitas donde estaba Jesús, y lo suben al techo y lo bajan por un agujero que hacen en el techo, y Jesús se conmueve de la fe de Ujú. aquellos hombres y sana al paralítico. Creo que tiene mucho que ver con esto, y si bien no trata directamente el tema del perdón, trata sí directamente el tema de la disponibilidad. En nuestras vidas pueden suceder las cosas que con verdadera fe creamos y con verdadera convicción creamos que pueden suceder. Si no suceden, es porque creo que todavía tenemos mucho por crecer en nuestra fe y por robustecer. Por eso creo que tiene mucho que ver todo con todo, pero especialmente en esto de la disponibilidad y la gracia de Dios, la fe de estos cuatro amigos que subieron al techo, que hicieron un agujero, que lo bajaron a su amigo, que pudieron vencer el obstáculo porque tenían algo en vista más allá. No estaban ni Claro. ensimismados, no estaban ni se dejaron perturbar por lo primero con lo que se encontraron. Pudieron ver un poco más allá y fue ahí cuando subieron al techo y en la presencia de Jesús bajan a este hombre paralítico que es sanado y que allí Claro. Jesús decide Pero padre, sanar. pero entre otras cosas sí está íntimamente ligado al perdón, ¿no? Porque él le dice, primero tus pecados son perdonados. Sí, en una segunda instancia te iba a decir eso, de que sí es verdad que Jesús le perdona los pecados y los sana en esas sanaciones integralmente que hace Jesús, porque el pecado tiene que ver también con todo. Pero en primera instancia me parece que tiene una fuerza muy grande la disponibilidad.
espiritual que Claro. tienen estos amigos para presentar a su quinto amigo delante de Jesús. Y además que, como con lo que usted decía, padre, de sanación interior, que es lo que tenemos que trabajar los matrimonios, porque muchos de nosotros no nos quejamos tanto de que estemos pasando por una enfermedad física, que obviamente también es importante asociarlo a un tema de dificultad con el pecado, con lo erróneo, ¿sí? Es importante asociarlo con eso, pero sobre todo la interior, ¿no? La que usted hablaba de la enfermedad, de la importancia de la sanación interior, esa sí lo necesitamos mucho los matrimonios, ¿cierto? Y Sí, por eso también uno dice, para esa sanación, sin perdón, va a ser imposible. está bien. Igualmente, no quiero que tampoco llevemos todo al terreno del pecado, porque no creo que toda enfermedad en nuestro cuerpo sea producto del pecado. Sí creo que es fruto Ajá. de la acción del mal en nuestro mundo, que tiene que ver con el pecado original, pero no siempre tiene que ver con una vida pecaminosa o una... para no confundir esto, sí que creo que tiene resonancia en nuestro cuerpo lo que tiene que ver con un desorden interior, que no siempre es pecado, pero sí puede tener que ver con un desorden desde prioridades hasta un desorden en la alimentación, que tiene que ver con un mal cuidado de nuestro ser, un mal amor propio o una falta de amor propio. Y hay un montón de cosas que creo que desordenadas van desencadenando en estas enfermedades que muchas veces en el cuerpo padecemos. Y que más atrás, esos desórdenes son producto, en realidad, no solamente del pecado, que lo podrían ser, sino también quizás en otro tipo de afecciones que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con nuestras historias, que muchas veces no encuentran esa conciliación y mucho en esta vida de pareja. Claro. Qué importante poder resaltar esto de que a veces quizás en los vínculos, muchas veces podemos ir viviendo y vivenciando, experimentando que la falta de amor propio o la baja estima de parte de uno para con el otro. Hay muchas cosas que pueden suceder en una situación matrimonial, en una vida de pareja, que hace que se vayan desordenando ciertas cosas interiormente que me hagan ir descuidando muchas otras y que terminan muchas veces en trastornos físicos. Claro, ¿no? Y en lo emocional que digamos, entonces volviendo al tema del perdón, padre, con lo que se necesita precisamente sensibilizar a nosotros, porque nos toca hacer toda una escuela, lo que se dice de la disponibilidad. Tenemos mucho descuido con esa pedagogía. Nosotros no venimos de hogares donde nos enseñaron a perdonar muchas veces, ¿cierto? Donde nos castigaban muy severamente, injustamente muchas veces, y no se nos pidió disculpa, no se nos pidió perdón. Sí, y eso nos llevamos precisamente a la vida matrimonial, ¿cierto? Que no sabemos pedir perdón o no sabemos perdonar, ¿sí? Y entonces esa disponibilidad, padre, es lo que yo considero que necesitamos ir nosotros madurando precisamente en nuestra vida espiritual y en nuestro vínculo conyugal, que el que practique eso, pues empieza a ganar demasiado en su convivencia de pareja. Claro, creo que la disponibilidad de la que hablamos tiene que ver con esta apertura a Dios, pero tiene que ver con la apertura al otro. En esto que decís de lo que nos ha pasado, o esto de haber recibido muchas veces maltrato, y que tenía que ver con la disponibilidad en el sentido de la apertura que podamos tener a poder hablar, poder poner en palabras, en poder poner sobre la mesa lo que pueda suceder y no esconder, no reprimir, no poner debajo de la alfombra, como muchas veces decimos, sino poder poner sobre la mesa lo que nos pasa. En una vida matrimonial que durante tantas generaciones hemos vivido también y hemos observado y a veces seguimos observando. Esto de, no sé si alguna vez te lo dijo algún paciente, nunca un no con mi esposo o mi esposa. Pero claro, nunca un no, nunca un desacuerdo significó que uno de los dos esté sometido, que uno de los dos nunca pueda decir lo que piensa, que uno de los dos no pueda decir lo que le molesta del otro o lo que le duele. Y todo eso, ese nunca un no, alguna vez, en algún momento, en el cuerpo o de cualquier otra manera, porque también
de alguna manera nuestro ser necesita supurar lo que se ha guardado con tanto dolor, Claro. termina saliendo, de una manera u otra termina saliendo, y ese nunca un no fue mucho más nocivo que quizás haberse sentado varias veces a tratar de buscar acuerdos entre las partes cuando hay cosas que hicieron mal, hirieron, ofendieron o nos costó atravesar ciertos momentos de la vida. Sí, claro. Yo acabo en ese momento, padre, a propósito de terminar una cita de pareja y precisamente una pareja incluso con un recorrido espiritual sólido, ellos con muchos retiros de parejas que han tenido pues con diferentes comunidades y sin embargo pues en un tema, ahorita había un tema de unos resentimientos guardados, ¿cierto? De unos resentimientos muy fuertes guardados. Hicieron en este momento, y eso fue lindo como soltaron, qué bueno que se iban inmediatamente de la consulta, salían para la iglesia, pero iba a ser bonito, estoy seguro, vivenciar más ese perdón que se hicieron aquí, precisamente en el proceso de consulta, hicieron y vivenciaron, pero llama la atención de que incluso a personas que tienen una madurez espiritual, los vaya a ellos, los vaya también tomando ese tema de guardarse lo que usted dice, pues, y entonces hay una supuración interna y de que no están trabajando, no están sacando eso, ¿cierto? En una falta de diálogo, ya en un desgaste, en un orgullo, obviamente, en varias cosas que son como tan inadecuadas en la vida de pareja, y entonces uno los ve cargadísimos. Ellos decían más o menos, llevamos 3 años en esta circunstancia, Jorge, y eso que incluso ellos han sido disque facilitadores para muchas parejas en sus comunidades espirituales, ¿cierto? Pero bueno, padre, es eso, ¿no? Es un trabajito de artesanos realmente el estar tocando, así como te toca a vos como terapeuta, a mí me toca desde el lado de mi ministerio, estamos tocando partes muy sagradas de las historias, de las personas, y yo creo que en una pareja, en un matrimonio, cuesta el doble, el triple y quizás mucho más estos procesos porque estamos como en ese roce constante. Las personas conviven. Es distinto cuando uno está enojado, enfadado, peleado con un amigo, con un hermano, incluso con el cual no vive ya más junto, o con algún otro familiar, con el cual no está todo el tiempo en ese roce convivencial. Una pareja, un matrimonio, que incluso yo recomiendo que no abandonen nunca el techo, sino que tratar siempre de agotar todas las instancias allí, debajo del mismo techo. Ese roce constante hace que muchas veces esto que se fue guardando, esto que quizás caló hondo, es una herida que por una discusión o por una ofensa, y estamos hablando especialmente de las cosas que están en los límites. Mucho más cuesta cuando son cosas que están fuera de los límites, como puede ser la violencia psicológica, física, la cual empezaríamos a hablar de otras cuestiones y otras Claro, determinaciones a la hora de la claro. pareja. Creo que estas cosas y este convivir constantemente hace que sea un trabajito diario y como mucho más delicado de poder lograr por todo lo que implica estar todo el tiempo con aquel con el que estoy enojado, con el que estoy, del que me siento herido. Entonces, verdaderamente creo que tiene que haber una disponibilidad de ambas partes para decir, necesito que volvamos a encontrarnos, necesito que Sí, podamos crear sí, claro. acuerdos. Claro, y lo más lindo, padre, lo más bonito es que ahorita que estamos haciendo el ejercicio, uno se da cuenta que son dos personas buenas, dos seres humanos muy buenos, sino que no habían tenido la nobleza, se le había perdido la nobleza de ese diálogo, ¿cierto? Porque él fue el que hizo el milagro, es que apenas alcancé a trabajar de lo que uno quisiera exponer en qué ha fallado, y de ahí en adelante yo le digo, y haga lo que usted quiera, ¿cierto? Entonces la persona sí empieza a coger y cogió el toro por los cuernos,
¿sí? Le dijo algo, ella muy, muy importante, te he dejado de lado, no eres mi prioridad, he cambiado esto, y entonces empezó a decir esas cosas, y uno dice, mire la bondad, es que la persona es buena, padre, es buena, y se estaba callando esto quién sabe hace cuánto, y ella cuando terminó dice, no, es que estoy en una, hace tiempos quería escuchar esto, estaba en una necesidad de escucharlo hace rato, porque es que eso es lo que he sentido, me he sentido desplazada, no siento que sea tu prioridad, sea tan bonito también que se da, él emite el perdón, ella conmovida, pues, entonces, padre, la verdad es que es como eso, no es encontrarnos con esa parte bondadosa que tenemos nosotros realmente y que no la estamos exponiendo, ¿cierto? Sí, y no podemos dejar de mencionar que muchas veces ese encuentro, ese poder acudir a la nobleza de cada uno, es muy difícil, porque cada uno de nosotros, como decías antes, es una historia, es una educación recibida, es un sistema. Vos que trabajás con todo lo psicológico, es un sistema adquirido, donde muchas veces el sistema adquirido familiarmente ha sido muchas veces el del destrato, porque puede ser destrato, maltrato, puede ser has dejado de ser mi prioridad, como también podría ser una sobreprioridad y una sobreprotección y una posesividad que también muchas También, veces ahoga tanto e hiere tanto como cuando somos totalmente desatendidos. Entonces, creo que somos tan especiales cada uno y cada uno de nosotros tiene una historia encima y por detrás que claro. verdaderamente es un trabajo de artesanos. El matrimonio es Por eso, un sí, milagro claro. de Dios. Mira, sí, claro. Y por eso, padre, a propósito en la madurez que uno va alcanzando, que eso me pasaba a mí con la espiritualidad, ese conocimiento de uno mismo tan importante y que es tan descuidado y que la iglesia nos invita a que lo tengamos bien vigilante. O sea, es un proceso que es un proceso muy juicioso, padre, ese del conocimiento de uno mismo, ¿cierto? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Qué hay en mis ancestros? Todo ese conocimiento de uno mismo tan importante porque es donde uno empieza a comprenderse y a poder superarse. Y en el matrimonio creo que hay una ventaja que es que el otro se convierte casi en mi espejo. Un espejo. Muchas veces demasiado me enrostra lo que no está lindo en mí. Porque generalmente las parejas suelen hacer más reflejo de lo que no les gusta del otro que de lo que sí, salvo que estén Claro. en la etapa del súper enamoramiento, pero cuando llegó ese momento de la maduración del amor, donde uno dice, el otro que tengo enfrente es lo que es todo lo que me enamoró, pero es también lo que no me gusta, puede haber etapas donde el reflejo a veces sea demasiado, todo el tiempo, constantemente, demostrarme lo que no me gusta de mí y lo que no le gusta al otro tampoco. Pero es una Ujú. ventaja en cierto punto porque el otro me hace de reflejo, me hace de llamador, de decir, bueno, en qué lugares tengo que conocerme más y en qué lugares tengo que estar más disponible al amor de mi pareja, al amor del otro que si me lo enrostra, ojalá siempre pudiera ser buscando el bien del otro, buscando su Claro, superación, su mejoración, su claro, transformación, y no claro, solamente a modo de reproche o de claro. constante queja. Claro, es que el enrostre tiene que tener, o sea, es la antítesis más bien, padre, de lo que en psicología llamamos asertividad, ¿sí? Que es saber decir y expresar las cosas, sobre todo en el tema de observaciones, o lo que la iglesia también tanto nos sensibiliza con la amonestación fraterna. Exacto, sí. Por eso, la corrección fraterna en lo que es el matrimonio que tiene que ver con este reflejo de también en esto, digo, ser artesanos, encontrar el momento justo, la forma adecuada, porque muchas veces equivocamos el Claro. momento, somos inoportunos y realmente Impulsivos. muchas veces buscamos algo bueno, pero termina estropeándose porque erramos el modo, erramos el momento y a veces Claro. quizás en esta disponibilidad de la que hablamos es también crearla, crearla. Qué bueno que una pareja pueda crear un ambiente de disponibilidad
no es lo mismo venir hablando con alguien que recién sale del trabajo, que está preocupado, que viene quejándose, y yo encima le echo otras cosas encima a decir, bueno, preparo el ambiente, preparo un clima de disponibilidad en medio de los tiempos que nos tocan vivir, que muchas veces son muy Claro, difíciles para poder encontrarlos, pero creo que podríamos hablar de un fruto mucho más abundante y mucho más duradero y provechoso si buscáramos crear esos espacios de disponibilidad claro. que nos ayudarían a estar mejor. Que es conciencia, ¿no, padre? También conciencia, o sea, el filtro, la conciencia de cómo lo hago, de qué palabras utilizo, de cuál es mi postura corporal, de cuáles son mis gestos faciales, toda esa conciencia para que realmente el mensaje sepa llegar y entonces no ofendamos y más bien sí edifiquemos. Realmente, creo que es muy importante. Creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos. También depende mucho, hermano, de lo que uno esté buscando. Por eso, así como puedo haber sido herido, a veces puedo ser preso de que por mi propia herida, esa que está supurando, que no logro sanar, que no logro resolver, muchas veces no busco el bien del otro, no busco el bien de mi pareja, busco de qué manera devolver lo que Claro. recibí, de qué manera tomarme pago así a modo casi de venganza, porque soy herido, porque en realidad terminamos muchas veces en los vínculos y con los más cercanos, actuando muchas veces por la herida. Está sangrando por la herida, dice un dicho acá en Argentina, Sí, claro. en vez de estar buscando de qué manera me vuelvo a encontrar, esto de lo que hablabas antes de esta pareja. Volver a darme cuenta de que sos mi prioridad, de que quiero que seas mi prioridad. Es buscar estos puntos de encuentro que las heridas, que la falta de perdón, que la falta de conciliación no nos permiten. Bueno, padre, en ese orden entonces, ¿cuál es de lo que hemos hablado, ese derrotero para que en pareja podamos tener bien claro lo que es esa virtud del perdón, ¿cierto? ¿Usted qué nos diría usted si tiene tres, cuatro punticos para decirnos claramente, en Espera que base a se, eso, espérame que se cortó. ¿Cómo me decís? que en base a todo lo que hemos hablado, padre, a ver si podemos exponer cuál sería, desde el punto de vista práctico, darle a la gente unos tres, cuatro punticos muy importantes para que tengan en cuenta en ese ejercicio de la virtud del perdón. Vos sabés que se corta, pero tres o cuatro puntitos para ejercer. En la virtud del perdón. Ah, bien. Me parece que a modo de también de síntesis y resumen que siempre nos viene bien de lo que vamos hablando, a la hora de pensar en el perdón, incluso estuve preguntando un poco qué piensa la gente o qué piensan algunas personas en relación a lo que tiene que ver con un matrimonio, con una pareja. Vamos a poner como primer punto esta cuestión de la disponibilidad en todo sentido. La disponibilidad anímica, la disponibilidad espiritual, la disponibilidad que tendrá que ver con una apertura también mental. Es imposible que podamos perdonar y que ese perdón sea totalmente sanador si no logramos abrir nuestra mentalidad para poder comprender al otro. Uh -huh. El perdón muchas veces uno cree que es un acto de justicia con uno mismo, pero en realidad también le estamos dando al otro lo que necesita. El Claro. perdón, visto Ese es el desde el parador. lugar, visto desde el lado, desde el lugar de la mirada de Dios, esta mirada amorosa, paciente, misericordiosa, tiene que ver con que nos da lo que necesitamos para poder restaurar aquello que hemos perdido, que es la inocencia, que es esta capacidad de amar, esta capacidad de La alianza, ternura. la ternura. Entonces, Dios nos da lo que necesitamos y busca que nosotros también hagamos lo mismo con los demás. Entonces, cuando uno perdona, no solamente se está liberando a uno mismo de una carga grande, sino también le está dando al otro lo que necesita, que es esa capacidad de poder ser
comprendido y contextualizado. Por eso me parece que la disponibilidad, que tiene que ver también con una apertura mental, de poder disponerme a comprenderlo al otro en su contexto, esto es su historia, su infancia, sus propias heridas, sus propias debilidades, sus propias fragilidades. Cuando hablamos de un matrimonio, hablamos supuestamente de dos que se vienen conociendo, que vienen transitando juntos, que vienen caminando juntos. Y uno cuando camina con el otro ya le va descubriendo la forma de quizás de algunas rengueras cuando está cansado, de algunas rencillas del camino cuando la cosa no va bien y hay fricción. Entonces me parece que estar con esta apertura constantemente me ayuda a no encerrarme en mí mismo y me ayuda a poder, como te decía en el caso del Evangelio de los 5 amigos, a tener la vista un poco más allá de lo que simplemente aparece. Porque muchas Claro. veces lo que simplemente aparece no es el gran problema, sino que muchas veces está allí detrás algo, supurando que no logra, no logra de terminar de sanar y ahí es donde queda inconclusa. Como en psicología muchas veces se dice, bueno, resolver, cosas sin resolver, sin cerrar el círculo. Y a veces en los vínculos hay muchos círculos que quedan abiertos, los vamos dejando abiertos, se van posponiendo por una muchas veces ficticia paz, entre comillas, y hace que las cosas vayan Sumando. pateándose para adelante y la pelota se va haciendo cada vez más grande. Por eso, por un Claro. lado, disponibilidad, por otro lado, apertura mental, disponibilidad espiritual, disponibilidad también emocional, anímica, y por qué no también agregarle aquí como algún tip más para el tema del perdón, por supuesto, la confianza ante todo en esa gracia, que cuando me encuentra disponible me abraza de una manera especial y es capaz de lograr en mí lo que esa mujer nunca hubiera esperado, poder liberarse de la carga, de esa sobreestima y de esa sobreatención por el juego. Entonces, cuando uno se deja abrazar por la gracia de Dios, no lo puede creer, aunque en realidad debería decirlo, puedo creerlo Claro. porque tengo mi Claro. confianza puesta en aquel que es capaz de realizar lo que le estoy pidiendo. Sí, claro. Bueno, padre, entre otras cosas, lo de la apertura me hacía recordar, ya finalizando pues nuestro encuentro, del milagro de Jesús con el sordomudo, ¿sí? Y es que le dice la palabra mágica que es efetá, ábrete. Y se lo dices a un sordomudo, o sea, lo puso a abrir precisamente la comunicación y la escucha, ¿no? Eso es apertura. Totalmente. Abre, y me hiciste acordar también al bautismo, que está el signo del éfeta, donde le pedimos a Dios que abra los sentidos del alma y del cuerpo, pero Hermoso, especialmente del alma para poder hermoso. escucharlo y darlo a conocer. Entonces, cuando uno está disponible, tiene esta apertura, es capaz de escuchar, que no tiene que ver solamente con oír, sino escuchar, ver, tener esa capacidad de poder ver y descubrir qué se esconde detrás de lo que se dice. Por eso Claro, te decía al comienzo que es un trabajo de artesanos, el de los artesano. vínculos, cualquier vínculo, pero especialmente el que tiene el roce cotidiano, el roce constante, porque si uno no hace este trabajito minucioso de discernir qué es correr para acá esta otra cosita para allá, para que no quede todo mezclado y enchastrado, si uno no hace ese trabajito de artesano, fácilmente largará por la borda rápidamente cualquier vínculo, pero especialmente aquel que todo el tiempo lo esté haciendo rozar con aquello que lo hiere o le dificulte su vida cotidiana, porque a veces también en ciertas etapas de los matrimonios, de las parejas,
muchas veces esa fricción constante con lo que raspa, con lo que hiere, llega un momento que se vuelve insostenible, insoportable y bueno, y a veces a mí me da mucha pena las parejas que abruptamente, sin oportunidad, sin haberse dado la oportunidad, llegan a la ruptura definitiva porque no se han vuelto a encontrar, no han Claro. podido volver a encontrarse y por muy poco, pero cada día se han hecho grandes cargas que después son muy difíciles de Claro. resolver. Una recomendación muy clara, padre, yo le digo a todas las parejas, una recomendación, cuando ustedes estén bajo una amenaza de un divorcio, busquen al profesional y a su sacerdote, las dos, o sea, tienen que buscar los dos, porque el profesional hay veces que también es desatinadito con la búsqueda de soluciones de un corazón que esté muy maltrecho y que podemos sanarlo, ¿cierto? De una relación que podemos sanar, y hay veces que se confunden. Entonces necesita los dos, necesita de un buen profesional y de un sacerdote para que se tome semejante decisión tan delicada como es la ruptura de ese vínculo y sobre todo la fractura de una familia, ¿no? Entonces por eso es que tenemos que asumir esa responsabilidad. Sí, totalmente. Y por eso también hablábamos hace un ratito de esto de los límites. Hay ciertos límites también para que uno pueda recomendar o ayudar al otro a poder ver. Yo siempre le digo a la gente que yo no puedo decirle lo que tiene que hacer, porque esto pasa también. Muchas veces la gente nos busca a un psicólogo o a un sacerdote queriendo que le digamos lo que tiene que hacer. Y acá es importante que cada uno tome las riendas de su Tu historia, responsabilidad. su responsabilidad, y esto podría ser también otra recomendación dentro de lo que dijimos de la apertura, dijimos la apertura mental, dijimos la disponibilidad en todo sentido. Podemos agregarle también esto de tomar la responsabilidad de asumir, asumir lo que es propio, lo que tiene que ver con mi vínculo con el otro y no estar esperando que otros, sea un sacerdote, un psicólogo o una amiga o un amigo, me diga lo que tengo que hacer, porque muchas veces puedo ser mal aconsejado si no me dejo también conducir por esa responsabilidad, que es responder con habilidad. Yo con habilidad debo responder a esta situación y tanto y en cuanto yo crea que es importante, que vale mucho, que vale la pena, debo agotar todas las instancias, pero esas instancias tienen Claro. que ver con lo que quizás sea inédito, como decirte, sentarnos a hablar, que quizás nunca ha sucedido. Ok, bueno, padre, para terminar, yo quiero invitar a la gente que en todo caso entren a la web mía que es formuladelperdón.com para que adquieran pues ese programa del perdón, ¿cierto? Pero a usted no quiero que usted se nos vaya sin que por favor nos dé una oración, pero una oración para que nos inspire, padre, en ese ejercicio que puede ser en algunos momentos muy epicéntrico porque estamos muy heridos con un pasado bastante fuerte o con lo que es la cotidianidad del perdón. Para que usted nos haga una oración, Padre, y nos ayude con eso a todas las parejas que necesitamos este valor y esta virtud del perdón. Bueno, y antes de la oración también me gustaría hacer una pequeña consideración con esto que le preguntábamos a la gente como disparador, si el perdón implica el olvido. La gracia de Dios es capaz de producir en nuestras vidas aquello que nos parece impensable. Pero la verdad que pensar en el olvido como el resultado de un trabajo espiritual, creo que no sería un buen camino porque nos podría llevar muchas veces a sentir que frustramos el proceso pensando que como no lo olvidé, no perdoné. Yo lo que le digo a la gente es que a las personas con las que hablamos del perdón y las que tienen que atravesar muchas veces ese proceso tan largo de reconciliación consigo mismo y con los demás, es que una buena señal podría ser recordar, pero en paz. Cuando uno Claro, recuerda y tiene todavía sentimientos encontrados, emociones negativas claro. o deseos
de venganza o de cualquier otro tipo de cosas que no nos hacen bien, significa que todavía debemos seguir confiándole Eso, a claro. Dios esa herida, esa situación, ese vínculo. Por eso no hay nada mágico en la fe, pero sí hay cosas que son duraderas y que Dios cuando las toca y las sana para siempre, no por un Para rato. siempre. Entonces, Claro. a no preocuparnos si no olvidamos, sino a preocuparnos si cuando recordamos alguna situación por una cosa u otra, no tenemos paz. Y nunca nos hace bien volver constantemente al pasado. Por eso en los matrimonios también, en esta oración le vamos a pedir que cuando se decidan a perdonar, nunca vuelvan y quemen esa barca, nunca vuelvan a querer subirse a esa barca, sino que siempre se suban a una barca nueva. La barca donde quedó esa mala historia, esa mala experiencia, con la ayuda de Dios, que quede en el pasado y no volvamos, porque no le hace bien a las parejas, a los matrimonios, Sí, no les hace bien todo el tiempo estar enrostrándose lo que ha sucedido. Si se deciden a perdonar, que sea de una vez y para siempre, pero no vale volver atrás, si no es extorsión. Así que le pedimos a claro. Dios que con todo su poder y especialmente al Espíritu Santo asista a todos los matrimonios, esos que pasan por nuestros lugares, por tu consultorio, por nuestras parroquias, aquellos que vayan a encontrar este video, simplemente con quizás crear la disponibilidad espiritual para poder decir juntos, si es posible y mejor como matrimonio, ven Espíritu Santo. O aún en lo profundo de cada uno de su silencio interior, ven Espíritu Santo. Antes de entablar una conversación, antes de hacer una corrección, ven Espíritu Santo. Antes de hacer el desayuno o de levantar al otro o de volver a encontrarnos en un nuevo día, ven Espíritu Santo. Antes de comenzar un trabajo, antes de comenzar incluso una oración, ven Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en cada uno de estos matrimonios que puedan encontrarnos de una manera u otra en esta conversación o de la manera que sea, puedan abocarse al Espíritu Santo para que descubran que estando en esa disponibilidad espiritual y con esa santa unción, pueden incluso alcanzar lo que les parece humanamente y por sus posibilidades imposible. Por eso confíen en el Espíritu Santo, les dejo mi bendición para que Dios les acaricie la vida y especialmente en este espacio tan lindo que volvemos a recomendarle a la gente que visite tu página para que encuentre estos caminos que no siempre son tan comunes, el de la psicología y la fe, que a veces se cree que están tan Amén. peleadas. Bueno, así que en tu espacio puedan encontrar caminos de liberación, porque perdonar es liberarse a uno mismo y liberarlo al otro. Que Dios acaricie la vida de cada uno y les Amén. conceda la gracia de poder estar en paz. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Padre. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Bueno, gracias a ustedes. Saludos a todos los argentinos y a Chao, todas las chao. personas que nos acompañan. Mil bendiciones, Padre.